En la palabra de Dios nos habla de muchos profetas, bueno, de muchos, pero sobre todo hay uno que, que hablaba en cuanto a el Espíritu Santo iba a venir e iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ese es el Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo era profeta? Claro, el Señor Jesucristo era, entre otras cosas, lo que era profeta. Creo que vayamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a empezar a leer. Versículo 8. 8 al 11. Dice Juan 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Señor Jesucristo allí le está hablando, digamos, como aplicación primaria a sus discípulos. De hecho, le está hablando a sus discípulos en cuanto a que Él es la vid verdadera, desde el capítulo 15. Luego, a partir del 18, del 15, les empieza a advertir que el mundo les va a aborrecer. Porque sean buenas personas o malas personas, no. Porque le iban a seguir a Él. Y como le siguen al Señor, pues, lógicamente el mundo les va a aborrecer. Si yo soy del Madrid y alguno aquí es del Barça, ya va a tener algo en contra mía. Simplemente por decir algo, porque llevo una camiseta del Madrid, entonces el que me vea dirá, guau, ese, pero si ni siquiera me has tratado, pero ya me estás juzgando. Me estás tirando a un lado simplemente porque tengo una camiseta de un equipo que no es el tuyo. ¿No crees que estamos un poco como demasiado paranoicos con este tema? Porque si ves una camiseta si eres del Madrid y ves alguien que tiene una camiseta del Barcelona, también lo mismo. Pero si o eres del Madrid o eres del Barcelona y ves a otro que tiene una camiseta del Villarreal, por ejemplo, mira, no es tan... No lo rechaza de pronto mucho, pero si tú tienes una camiseta del Villarreal y alguien es del Castellón y te ve, pues es igual como si fuese de Madrid o del Barça. Pero si ni siquiera me has tratado, ¿por qué me juzgas ya en principio? Pues eso pasaba con las cosas y pasa con las cosas del Señor. Cuando empezamos a hablar de la palabra de Dios, empezamos a hablar del poder que ejerce Dios en mí a través de su Espíritu Santo, empezamos a tener gente que va en contra nuestra sin tener nada que ver. Y todo, tristemente, por la mala fama que muchos que se dicen llamar hijos de Dios, pues hacen en el mundo. Yo por lo menos he tenido varios comentarios cuando digo, no, soy pastor. Pues te vas a forrar. Y digo, pues, vale. ¿Por qué no? De hecho, tengo un amigo en Minnesota, Estados Unidos, que me dijo, bueno, tú ya tienes el título, te propongo un negocio, vente para acá, yo te abro el local y tú hablas, y yo te lo amueblo y partimos de por mitad. Claro, ¿te quedas? Y yo, pero, ¿qué me estás proponiendo? ¿Un negocio? Y dice, claro, si nos vamos a forrar los dos. El mundo ve eso como eso, como negocio. ¿Pero por qué? Porque hay muchos que se hacen llamar cristianos, que realmente no lo son, y que se están aprovechando de estas cosas para enriquecerse. Y es lo que pasa, por unos pagamos absolutamente todos.
El Señor Jesucristo aquí les está hablando a los apóstoles, a sus seguidores, y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y es que eso, con eso tendríamos ya, para no, digamos, para no aburrirnos, para no, no sentirnos desfasados, no sentirnos tristes, porque el Señor Jesucristo no solamente lo aborrecieron, sino que lo mataron, lo asesinaron. ¿Qué crees que te van a hacer a ti si tú estás siguiendo a esa misma persona por la cual mataron y por la cual aborrecieron? Porque estamos siguiendo su misma enseñanza y lógicamente nosotros estamos intentando enseñar a otras personas lo que Dios dejó en su palabra. Yo siempre repito lo mismo hasta la saciedad. Gracias, hermana, ¿ves? No soy portugués, pero también se me lengua la traba. Hay que repetir hasta la saciedad. Nosotros somos hijos de Dios y como tal ya tenemos enemigos. Nos ponemos la camiseta de hijo de Dios y ya tenemos enemigos en el mundo. Y el mundo os aborrecerá. Y dice el versículo 19, estoy en el capítulo 15 de Juan. El versículo 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Todos los que estamos aquí presentes, bueno, la mayoría conocemos del Señor, pero también conocemos cómo era nuestra vida anterior. Yo lo digo por mí mismo y cada uno pensará, ¿cómo era yo antes? Una vez recibí al Señor, ¿cómo soy ahora? Y miras el panorama de cómo eras antes, los amigos, las partes por donde te movías, por lo que disfrutabas y todo eso, te pones a ver ahora y todo eso ha quedado atrás. O sea, hoy en día no practicas lo mismo que practicabas entonces. ¿Por qué? Porque es totalmente lo contrario. Es que qué vida más aburrida la del cristiano. ¿Te parece aburrida? Yo creo que sería todo lo contrario. Qué vida más aburrida la de la persona que no conoce del Señor. Porque no tiene esperanza. ¿Quién es su Dios? Ese montoncito que tiene en el bolsillo. Y cuando tiene el montoncito en el bolsillo, ¡guau! Somos felices. Amigos, os invito a... ¿cómo se dice? ¿Cómo es que dicen aquí los valencianos? A tomarnos unas birras, ¿no? Y ¡guau! Tienen amigos, unas birras, unas cervezas. Y tienen amigos, sí, pero espérate que se te acabe. El montoncito ese que tienes en el bolsillo. Y ya cuando diga, bueno, a partir de ahora tenéis que pagar vosotros. Y veréis cuántos quedan en la mesa. Porque de eso vive este mundo, del dinero. Es su Dios, el dinero. Pero cuando nos pasamos al lado del Señor, confiamos en el Señor, ya no confiamos en lo que tengo en el bolsillo. Porque si confiáramos en lo que tengo en el bolsillo, lo digo yo personalmente, esta iglesia la habíamos cerrado desde el año anterior. La habríamos cerrado. Porque si confiáramos lo que... Pero no. En Torrent, en la iglesia de Torrent hay un cartel que pone porque por fe andamos y no por vista. Y eso es lo que tenemos que hacer, andar por fe y no por vista. Porque si confiáramos en nosotros mismos, pues ya sabéis dónde terminamos. El Señor Jesucristo está diciéndoles a los apóstoles que el Espíritu Santo vendrá, pero para que eso ocurra, Él se tiene que ir. Esto no lo dije al principio, dice el capítulo 16, a partir del versículo 4. Vamos a leer. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio, porque no estaba con vosotros, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y allí viene el versículo que empezamos a leer. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence a una persona de pecado?
Santo. El Espíritu Santo. Vamos a suponer que tú no has recibido al Señor Jesucristo aún. Yo siempre digo aún, o como dicen aquí en Valencia, de momento. Y muchos piensan, no, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo respeto a mis padres, respeto a los mayores, respeto a mis superiores. De hecho, cuando conduzco, respeto todas las señales de tránsito. Vamos a suponer que tú eres santo, entre comillas. ¿Una mentira dices en el día? Esas mentiritas que dice, no, di que no estoy. Pues ya has pecado una vez. Un mal pensamiento, ya me dirás tú, a lo largo del día, pero vamos a decir uno, ya has pecado. ¿Alguna mala palabra que se te pasa por la cabeza? Ya has vuelto a pecar. ¿Una mujer que pasa? ¿Hombres? Dicen que la segunda mirada es la que nos hace pecar. Y muchos dicen, pues entonces yo sigo con la primera, para no tener la segunda. Vamos a suponer que tú pecas cinco veces en el día solamente. Eso sería una persona impresionante, casi para canonizar, vamos. 5 pecados solo al día. Ahora, multiplica esos 5 pecados por el mes. Vamos a suponer de 30 días. ¿Cuántos pecados estamos hablando? 150. ¿Y por el año? 1800. Ahora, 1800 multiplícalo por la edad que tienes. ¿Cuántos pecados vas a llevar encima? Si murieses ya, ¿cuántos pecados vas a llevar encima delante de Dios? ¿Y cómo vas a hacer para justificar que no estamos hablando de uno ni de dos, sino de miles y miles y miles de pecados que has cometido? Pero claro, estás a punto de ser juzgado y llega alguien y dice, no, para, no lo juzgues, porque es que yo ya pagué por él. Déjalo entrar. Y ese es el Señor Jesucristo, que ha pagado por nosotros. Por eso dice allí de pecado, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, no creer en el Señor Jesucristo es pecado. Literalmente lo dice la Biblia. Esta mañana leímos en Juan 1, 11 y 12, decía, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea que ahí en ese momento ya habían pecado los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Juan 1:12, 1:11 y 12. Y de eso se trata, de que yo, si creo al Señor, no estoy pecando, todo lo contrario, me estoy salvando. Pero si no creo, estoy pecando. Y lo dice el Señor Jesucristo literalmente, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Pero ¿de qué justicia está hablando allí? ¿De que va a ir al Padre a hablar de ti? ¿Y cómo va a hablar de ti? Va a hablar bien de ti. ¿Sabías que Satanás puede estar delante del Padre hablando mal de ti? ¿Habéis llegado a leer Job? ¿Qué dice Job? ¿Y qué nos dice Job? Que Dios le dice, ¿y dónde andas? Y no, estaba dando vueltas por el mundo. ¿No has observado a aquel siervo tuyo que se llama Job? Y empieza a hablar de Job. ¿Tú crees que Satanás habla mal de ti delante de Dios? Pero, por supuesto que sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, tristemente, Satanás va a hablar mal de ti y con razón. Porque va a empezar a hablar mal de ti, de eso que hiciste, y resulta de que sí que es verdad, lo hiciste, y no te has arrepentido. De eso está hablando Satanás ante Dios. Es la única vez cuando dice la verdad de él. Sí, cuando dice la verdad absoluta y no usa media verdad para meter media mentira.
tenemos que estar en el Señor de tal manera que nos haya convencido de pecado a través de su Espíritu y que seamos justificados por el Señor Jesucristo. Yo pagué por Él, con lo cual el Señor nos ve a través de un cristal, ese cristal es el Señor Jesucristo, y nos ve como santificados. No porque tú seas santo o yo sea santo, sino porque Él lo es. Y como creímos en Él, entonces ahí es donde se aplica en nosotros, gloria a Dios, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no por lo que hayas hecho tú o por lo que haya hecho yo, sino por gracia. ¿Lo merecemos? No, pero Dios nos lo da. Es un regalo. Es un regalo que el Señor nos da. Y dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Leía esta semana que había unos que siempre van en contra de las cosas del Señor. Decía, es gracioso ver cómo la Biblia habla de perdón, pero nunca perdonó a Satanás. Decía allí. Claro, como que te llama la atención y entonces piensas y dices, ¿y qué parte en la Biblia vemos donde Satanás haya pedido perdón? Satanás no ha pedido perdón, no pidió perdón nunca. De hecho, todo lo contrario, se rebeló de tal manera que Dios lo expulsó del cielo. Hay unos versículos en el Antiguo Testamento que hablan de Satanás, que dice, se me fue ahora mismo el querubín, que era el mejor, y en lugar de ensalzar a Dios, empezó a ensalzarse él mismo y a convencer a otros a que lo ensalzasen a él. Y por eso, hoy en día, el infierno está hecho para Satanás y sus ángeles. Y tristemente, para todos aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Por eso dice allí, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy en día el Espíritu Santo está. ¿En quién? En los hijos de Dios. El Espíritu Santo está morando en los hijos de Dios. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado a aquel que todavía no ha recibido al Señor Jesucristo. Pero la palabra lo dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Tú, si no has recibido al Señor Jesucristo, déjate convencer, porque tú eres un pecador igual que todos. Ahora, yo recibí al Señor en el 98, entonces a partir del 98 para acá, yo soy santo, yo no he vuelto a pecar. Que te diga eso, te está mintiendo, porque sí, seguimos pecando, pero no de la misma manera. ¿De qué manera? Yo peco y me arrepiento de haberlo hecho. Voy al Señor en arrepentimiento, le pido perdón, el Señor me perdona y vuelvo a estar en comunión con Él. Sí, pero mañana te vas a volver a caer. Pues cuando vuelva a caer, yo me vuelvo a arrepentir y le vuelvo a pedir perdón a Él. Y Él me va a volver a perdonar y voy a estar en comunión con Él. ¿De qué se trata? De llevar una vida cristiana lo más santa posible dentro de nuestras capacidades humanas. Y todo eso para agradarle a Él, para alabarle a Él y poder ser alguien que el Señor pueda decir, yo puedo contar con este hijo porque aunque pecador, quiere ser fiel. Entonces lo voy a poner aquí y lo voy a usar para que gane estas almas, voy a usarlo para esto, para lo otro, y el Señor nos empieza a usar. Cuidado, no nos equivoquemos, el que el Dios te use no quiere decir que seas salvo. Eso ahí hay una enseñanza falsa, que crees que porque Dios me usó soy salvo. No, de hecho, Dios es capaz de usar a personas que no son salvas para bendecirte a ti, que eres salvo. Dios te usa, pero ¿de qué manera te usa? Para bendecir a otros. Pues amén. Pero lo que tenemos que preocuparnos, independientemente de que me use o que no me use, es buscar la salvación, única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo, ya que Él es la única vid verdadera, y alejados de Él, pues no podemos hacer absolutamente nada. Qué bonito es el saber que yo soy salvo, que quiero ser fiel a Dios, que he hecho cosas por y para el Señor, no para mí. Y ver al Señor cómo me ha utilizado para tal persona o para tal otra, eso es precioso.
Cuando se termina una predicación y una persona dice, pastor, yo quiero recibir al Señor. Y entonces vamos a decir, ¿has visto? ¡Buah! Es que claro, con la predicación que preparé es que yo soy un impresionante, ¿sí? Y el domingo anterior, ¿por qué no salió nadie? O el anterior. Anda, no eres tú. Es el Espíritu Santo que convence de pecado. Lógicamente puede usar una predicación, puede usar una palabra de una persona, puede usar un himno, puede usar lo que sea la voluntad de Dios para darte ese convencimiento de pecado y que tú decidas, voy a aceptar al Señor. Pero si después de una predicación alguien quiere aceptar al Señor, lo primero que debe hacer el predicador que acabó de predicar es, gracias Señor por usarme en humildad. Porque no somos nosotros, no eres tú. De hecho, no es ni siquiera el mismo que está pidiendo recibir al Señor. Ha sido el Espíritu Santo. Dice, Él, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No quiere decir de que te va a convertir en una persona que ya puede ver. No, tú estás pecando siempre. Lo único que hace el Espíritu Santo es, espiritualmente hablando, hacerte ver que estás actuando mal. Y ya tú tomas la decisión. Tienes razón, estoy actuando mal. Con lo cual, tengo que pedir perdón a Dios y quiero llevar una vida que le agrade a Dios. Y cada vez lo vas demostrando más con tus actos, con tu manera de vivir. Lo que hacías antes, que sabías o sabes que es pecaminoso, pues intentas ya no hacerlo. Como dice la palabra, el que hurtaba, que no hurte más. Si tú antes solamente te salían serpientes por la boca de todas las groserías que decía, pues ahora no las digas. Si antes mentías, pues ahora no mientas. Si antes éramos como muy, es que en Colombia se dice muy alzados, muy altivos, muy chulitos, pues ahora no serlo. ¿Y todo eso para qué? Para agradar al Señor. No para que digan, ¿has visto lo que yo era antes y ahora lo que soy? Es que ahora, si piensas eso, ahora estás peor que antes. Porque estás usando la santidad de Dios para ensalzarte tú. ¿Y quién usó la santidad para ensalzarse Él? ¿Y dónde está ahora? Pues está ya juzgado, porque dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, que es el príncipe de la potestad y del aire. Ahora, si Satanás es el príncipe de la potestad y el aire, ¿no te parece que tiene poder para hacerte ver algo sobrenatural? Y a eso quería llegar yo. Tenemos que estar muy atentos, que muchas veces lo que vemos no viene de Dios. Sí, viene de Dios, porque yo sé que me conviene. No, ya te has convencido tú. Pero el Espíritu Santo te estará diciendo, no, eso no viene de Dios. Eso viene de Satanás. Pero tú lo quieres ver porque te gusta más el espectáculo y te gusta más. Yo soy de los que creen, hermano, y no lo veo en la palabra de Dios. Cuando una persona, según la palabra de Dios, cuando una persona tenía demonio o demonios, ¿cómo se comportaba? Se comportaba como una persona culta, se sentaba, se quedaba quietecito, o empezaba a patalear, se tiraba al suelo y bla, 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 bla. Esos son los endemoniados que dice la Biblia. Hoy en día, en las iglesias, que se hacen llamar iglesias, ves esas personas haciendo exactamente lo mismo. Pero ahora resulta de que no es un demonio, no, es el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo es un espíritu de calma, de paz, ¿cómo me vas a hacer creer de que el que está ahí pataleando es el Espíritu Santo que lo está tocando? Es que tenemos que pensar en esas cosas. ¿Qué dice la Biblia de los que patalean así? ¿A quién tienen? No se trata de lo que tú pienses o de lo que yo piense. Se trata de lo mismo, de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si hay un versículo en el que dice, y este hombre tenía al Espíritu Santo y se daba contra las paredes y
y insultaba a todo el mundo y se tiraba al suelo y tiraba babas y todo eso y tenía el Espíritu Santo. O sea, si dice eso, pues entonces dime dónde y entonces yo te prometo que yo creeré que es el Espíritu Santo. Pero en la Biblia no dice nada absolutamente de que porque tengo el Espíritu Santo ahora me voy a poner a patalear, a darme golpes con la cabeza contra la pared. Eso es lo que yo veo en la Biblia. Ahora, no sé lo que tú quieras ver o no quieras ver, o lo que el mundo quiera que veas, o lo que Satanás quiere que veas. Hermanos, el Señor Jesucristo ya no está con nosotros en cuerpo, físicamente, pero está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué dice el Espíritu Santo cuando oramos? Cuando estamos orando, que no sabemos ni qué pedir. Pero más. Intercede por nosotros, ¿cómo? Con gritos, con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, que es todo poder, y con gemidos indecibles está intercediendo por mí, que solo merezco ir al infierno, y el Espíritu Santo está intercediendo por mí y por ti. ¿Y eso por qué? Porque somos sus hijos. Y de esa manera Él intercede por nosotros. Dime quién soy yo para no obedecer a un Dios que me está mostrando en su palabra que me ama. Esta mañana hablábamos del amor. Y esta tarde quiero concluir con la misma palabra. Dios nos ama. ¿Por qué no hemos de amarlo nosotros? Siendo aún enemigos de Él, cuando no conocíamos de Él, Él sacrificó a su hijo por un enemigo. ¿Nunca lo había visto de esa manera? Dios sacrificó al Señor Jesucristo, su hijo, por enemigos. Porque en ese entonces no éramos amigos, no éramos sus hijos. Dios lo sacrificó por gente que le odiaba. De hecho, dice aquí, por gente que lo aborrecía, por gente que lo mató. Y Él se sacrificó por esas personas. ¿Y todo para qué? Para que después de muerto, uno de los primeros dijera, tiene razón, era el Hijo de Dios. ¿Ves? Empezó a creer. Pero antes de ese, el de la cruz, que dijo, si tú eres el Hijo de Dios, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya valió la pena el sacrificio. No habían pasado minutos y ya habían dos que se habían salvado a través del Señor Jesucristo. Y a partir de allí, pues todos los que hemos salvado. Y es algo precioso de que el Señor Jesucristo oró a Dios Padre por ti y por mí. Porque mira que dice en el capítulo 17, el Señor Jesucristo estaba orando a Dios y ya sabía que iba a ser entregado, ya sabía que iba al Padre. Y dice desde el versículo 12 del capítulo 17 de Juan. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Está hablando de Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mira lo que dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, es decir, por los discípulos en ese momento que estaba orando. No ruego solamente por estos, sino también por Omar, por Mariana, por Rubiela, por puedes poner tu nombre allí, porque dice, sino también
por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Tú y yo, hermano mío y hermana mía, hemos creído en el Señor por la palabra de estos, que dice allí. Porque según las generaciones que han creído, nosotros hemos llegado al convencimiento de la verdad también. O sea que nosotros también estamos allí, incluidos. El Señor Jesucristo en persona, cuando estaba aquí en persona, oró por ti y por mí, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y Dios Padre son uno, porque lo dice allí, nosotros, que somos hijos de Dios, ¿por qué no somos uno? Aquí no lo he experimentado, gracias a Dios, gloria a Dios, pero sí he tenido que estar presente en reuniones de asamblea general de miembros en iglesias que se llevan como enemigos. El de aquí dice una cosa y el de allá dice, ¿pero qué dice? Que eso no es verdad. Pero a ver, es el pueblo de Dios que está hablando de las cosas diarias que hay que llevar en la iglesia y se están peleando entre sí. Cuando el Señor dice que debemos de ser uno. Yo no quiero aquí imponer lo que yo pienso. Tú no tienes que venir a imponer lo que piensas. Tenemos que venir pensando en lo que a Dios le conviene aquí, en su obra. ¿Qué tenemos que hacer para que su obra siga adelante? Pues esto y esto. Vale, pues eso hacemos. Aunque no, hermano, es que fíjate que si hacemos esto, igual por allí no es. Mejor porque no lo hacemos de esta otra manera. Entonces el otro, pues tienes razón. Eso es dialogar. Es llegar a buenas decisiones, pero no, porque yo lo he dicho, se hace por... tenemos que ser uno y tenemos que ser, como lo decía la semana pasada, de un solo sentir. Un bautismo, un Dios, una fe. Y es en lo que tenemos que creer. El Señor Jesucristo, antes de ser entregado, oró de esta manera por ti y por mí, y le dijo a los apóstoles, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si es el Espíritu Santo el que da convencimiento de pecado, ¿qué tienes que hacer tú? No, es que yo he ganado, yo qué sé, en este año, esta iglesia aquí, hemos ganado 2 almas, lo que llamo de año. En esta iglesia hemos ganado 2 almas. ¿Quién ha dicho que hemos ganado? Nosotros no hemos ganado nada porque ha sido el Espíritu Santo el que ha dado el convencimiento. Es el Señor el que ha ganado 2 almas. ¿Nos ha usado a nosotros? Pues amén. Bien, me parece muy bien. Y me siento, nos podemos sentir privilegiados que Dios nos haya usado para eso, para salvar esas 2 almas. Pero el que da convencimiento es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. No eres tú ni yo. No queramos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Es que ese hermano o esa hermana como viene vestido voy a tener que hablarle para que venga mejor. Pero que tú eres el Espíritu Santo, tú déjalo. El Espíritu Santo ya le hablará. Poco a poco esa persona irá viendo de que a Dios no le agrada de cómo viene y entonces vendrá mejor. Porque ¿sabes qué pasa? Muchas veces puede pasar de que no es al Espíritu Santo que no le agrade, sino que a mí no me agrada. Entonces, como no me agrada, voy a decirle que no venga así. Estás actuando tú, estás interponiéndote en el Espíritu Santo y decir, deja que yo lo arreglo. Dime tú una sola cosa que hayas hecho en tu vida por ti, que no hayas dejado actuar al Espíritu Santo, una sola cosa que lo hayas hecho por ti y que te haya salido bien. Yo todo lo que he hecho por adelantarme, porque yo soy de aquellos, me ha salido no mal, me ha salido súper mal. Y todo por no esperar que el Espíritu Santo sea el que actúe. Si no, vamos a hacerlo ya. Y me ha salido mal. He perdido, hablando en dinero, he perdido, no os imagináis, el dinero que he perdido en esta vida por hacer las cosas como yo creo. Y no decir, paremos un momento, vamos a orar. A ver, Dios, ¿qué quiere
para mí, en este caso. Y detenernos y orar. Y entonces ahí sí, bueno, si es la voluntad de Dios, pues hagámoslo. Pero no, nos aventamos. Y después de que hacemos lo que no teníamos que hacer es cuando venimos a orar. Señor, ayúdame. ¿Ya? Pero si era antes. ¿Cómo vas a decirle ahora si ya lo que hiciste, lo hiciste? Y tristemente le echamos la culpa a Dios. Cuando realmente fuiste tú y fui yo los que no decidimos antes darle que sea Dios el que sea primero el que nos diga y que nos hable de la manera que sea su voluntad, que hagamos, que tomemos esa decisión o que no la tomemos. Hermanos, yo, como testimonio propio, llevo 6 años y 2 meses casi padeciendo de algo de una decisión que tomé mal, no tuve en cuenta al Señor y llevo 6 años y pico pagando las consecuencias. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no llevo pagando las consecuencias yo solo. Estoy haciendo pagar las consecuencias a mi familia de la decisión que tomé yo, como cabeza de familia. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que yo decido tiene que estar acorde al Señor, para que el Señor sea el que vaya actuando. Pero yo decido porque soy el jefe de familia y aquí se hace lo que yo diga. Vale, lo haces y después pasa lo que pasa. Hermanos, que sea el Espíritu Santo el que nos convenza de cualquier decisión, sea mínima o la más importante de tu vida. Esperemos en el Señor que sea el que nos permita poder decidir ante cualquier situación. Así, hermanos, que no sé si habéis hecho el reto de esta semana, el tener un día sin móvil. Seguro que se os ha olvidado. Pero de todas maneras el reto de esta semana es hagamos la voluntad de Dios. Cuesta, sí, yo no te estoy diciendo vamos a poner una cosa súper fácil, no. Es difícil, pero como decíamos esta mañana, si queremos agradar a Dios, no nos va a ser difícil hacer su voluntad, aunque el cuerpo no quiera, pero que esta semana queramos hacer la voluntad de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos da ese convencimiento y no nosotros mismos. Así que vamos a darle la supremacía al Señor antes que a nosotros.